Hola, estamos con Samuel Maínez Champion, él es escritor y músico, y lo vamos a entrevistar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, en conjunto con la Alcaldía de Iztapalapa. Yo soy el maestro Naín Alejandro Ruz Jaramillo, del área de turismo, y te doy la bienvenida, Samuel. Gracias por la entrevista. ¿Qué nos puedes decir acerca de la cantata Cuitláhuatzin? Pues es un proyecto bastante insólito, porque no se había hecho nada desde el punto de vista melodramático para celebrar la gesta Cuitláhuac, que en 500 años nunca se hizo nada. Y fue una idea que nace de la alcaldía, específicamente de la alcaldesa Clara Brugada, que me pidió que inventara algo. Entonces pensé en hacer una cantata, porque es un poco más breve que pensar en una ópera, que ya son tres actos y demás. Entonces es una obra como de 1 hora y cuarto de duración, y que va a tener todos los elementos dramáticos, teatrales, tecnológicos, para ilustrar las últimas vivencias de Cuitláhuac cuando enfrenta a los españoles. Perfecto. Hay todo un talento detrás, ¿verdad?, de esta obra. ¿Nos puedes hablar acerca de ese talento, tanto de escenográfico como de escritura y de danza? Por supuesto, es un proyecto que requiere, pues es multidisciplinario o interdisciplinario, como queramos decirle. Intervino un músico muy eminente que se llama Samuel Seaman. Es mexicano, él vive en Nueva York desde hace 40 años. Él está componiendo la música. Después, yo sobre el libreto que yo escribí entre diciembre y marzo, la traducción la realizó Patrick Johansson, que es el actual titular del Seminario Cultural Náhuatl de la UNAM, que tú bien conoces. Y ya sobre la traducción al náhuatl trabaja Samuel Seaman. Ya lleva prácticamente el 90% de todo lo cantado. Lo hablado se va a hacer como melólogo. ¿Melólogo qué significa? Es una técnica que inventó Rousseau en el siglo XVIII, que es como el cine. Es decir, se habla como en la vida normal, y hay música que está de fondo, que corresponde más o menos a los afectos de lo que dice el texto. Así, para que sea más natural, para que fluya mejor. Eso en cuanto a la creación artística. Después, para la puesta en escena, sí se requiere un equipo humano enorme. Entonces está un director de escena, que es Ragnar Conde, y bajo sus órdenes pues hay un equipo hay una coreógrafa, asesores de corporalidad, están los entrenadores vocales, están los maquillistas, los vestuaristas, el diseño de indumentaria, y vamos a tener, por eso mencionaba yo lo de la tecnología, vamos a tener unas grandes pantallas donde la escenografía va a ser relativamente modesta, pero todo se va a ver en pantalla, muy cinematográfico, y ahí está trabajando Tomás Filsinger, que tú conoces, y Gerardo Medina, y ellos van a recrear todo lo que va pidiendo la escena. Entonces va cambiando, y es como si viéramos una película, pero con actores en el frente. Y por supuesto está el equipo de cantantes. Tenemos 2 elencos, hay 7 personajes principales, con su segundo cast, que le llaman. Hay también covers, y hay bailarines, hay danzantes, hay una orquesta sinfónica grande con todos los grupos instrumentales. Hay 2 grupos, el grupo Tribu y el grupo Yodoquinchi, que tocan instrumentos musicales prehispánicos, que yuxtaponen sus sonoridades a la Orquesta Sinfónica Europea. ¿Qué más tenemos? Tenemos bueno, pues básicamente, o sea, y hay, maquillistas, todos los que se encargan de la realización, los asistentes. Son alrededor de 150 personas que están trabajando en el proyecto. Y estamos trabajando desde junio, ya a todo vapor, para la puesta en escena, que ideal, se pensaba, todavía no estamos seguros, hacerla más o menos que correspondiera a la muerte de Cuitláhuac entre finales de noviembre y diciembre de este año. Vamos a ver qué pasa con las medidas sanitarias, pero ese es el plan original. Entonces, para su estreno. Para el estreno, son 2 funciones en Iztapalapa. Se habló del Parque Cuitláhuac con
público muy numeroso. Si no logramos que sea masivo, entonces a lo mejor en un espacio cerrado y que se transmita. Y también tenemos por directriz del secretario de Gobierno, que lo acaba de nombrar a José Alfonso Álvarez del Real, que estuvo como secretario de Cultura. Tenemos 3 fechas en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. 3, 4 y 5, todo depende del semáforo, entonces estamos atentos a eso, estamos nosotros previendo cualquier cosa para hacerlo a lo mejor con menos público, a lo mejor habría que reducir, guardar esto de la sana distancia. Estamos caminando pues para ver qué nos depara la situación viral. Si no, bueno, pues a lo mejor se tiene que pasar al año próximo, ya que tengamos la vacuna, en fin, ya que haya ciertas garantías y que nadie corra riesgos. Pero entonces decías que hay fechas probables. Hay fechas probables, 28 y 29 de noviembre, Iztapalapa, 3, 4 y 5 de diciembre, en el Teatro de la Ciudad. Bueno, pues todo esto depende del calendario epidemiológico y del semáforo. Entonces vamos a estar atentos y hagamos votos porque así sea. Retomando la plática en torno a la cantata, tal pareciera que es como la continuidad de Motecuzoma. ¿Qué hilos encuentras y conexiones entre Motecuzoma y esta nueva puesta en escena? Dices bien, pues podría ser una secuela, porque el trabajo que hice sobre Vivaldi con el Moctezuma, que ya le puse Motecuzoma II, la concluí en La Noche Triste para los españoles. Cortés ahí hace un acto de contrición, se vio ahí clarísimo que, bueno, la muerte de Moctezuma pues fue no solamente la pedrada indígena, sino también la puñalada o la estocada española. Y ahí ya había estaban muchos de los personajes que van a aparecer ahora en Cuitláhuac. Estaba, por ejemplo, la niña Tecuich, porque ahí se ve, pues era una niña, no sabemos, entre unos 9, 11 años, va a estar aquí como niña todavía, por supuesto, se va a casar con Cuitláhuac. Y en el Motecuzoma, Cortés menciona a Cuitláhuac cuando quiere regresar de Veracruz, entrar a la ciudad que está ya la revuelta en acto, dice los hombres de Cuitláhuac casi nos matan. Y después, bueno, pues entonces de ahí retomo y ya la acción empieza cuando Cuitláhuac parece que lo tenían preso, los que lo había apresado Cortés cuando estaba todavía como reina y con Moctezuma, y cuando regresa Cortés, que no había problemas de desabasto de comida, de agua, entonces parece que pacta con Moctezuma para que dejara salir a alguien que tuviera injerencia, que en este caso hubiera sido Cuitláhuac, para reabrir el mercado de Tlatelolco. Aparentemente por eso lo liberan y entonces Cuitláhuac ya comanda la revuelta, que desemboca en la Noche Victoriosa, y después, bueno, pues ese es su gran genio guerrero que va a estar ahí palpable. Y bueno, después viene la secuela, cuando aquella cosa que comentábamos, van a celebrar la victoria y van a sacrificar a 400 españoles y a caballos, y eso se va a ver veladamente ahí en la escena. Los españoles van a estar no se van a ver en escenas, es una pesadilla que está ahí, que se cierne, está constante, se habla de ellos, y todo va a ser en náhuatl. Por eso decía yo lo de la participación de Patrick Johansson. Después tienen que respetar los meses de luto después de la muerte de Moctezuma, invisten a Cuitláhuac como Tlatoani, y Cuitláhuac después aparece la viruela y acaba con él, y de media a toda la población de la cuenca de la Náhuac, que esa es la gran tragedia. Lo vamos a presentar como un héroe trágico, que a sabiendas de que era muy difícil que pudiera controlar, sobre todo no solamente la presencia europea, sino la hostilidad de los indígenas aliados, a sabiendas de que era casi imposible que recuperaran la hegemonía, él ofrenda la vida y muere por causas ajenas a su voluntad, no por mano humana. Claro. De hecho, cabe recordar que Cuitlahuatzin es el personaje más representativo de la alcaldía de Iztapalapa. ¿Por qué? Porque es el que nos ata con más ahínco con la historia nacional, precisamente en el proceso de contacto, conquista y sometimiento de los pueblos indígenas. Se ha convertido casi ya en una figura adalid contra la invasión europea, contra este sentimiento de lo que es eurocéntrico.
Hay mucha expectativa de quién va a protagonizar Cuitlahuatzin. ¿Qué nos puedes hablar del actor? Es mencionas algo que es punto neurálgico, porque necesitamos a un personaje que más o menos tuviera 44 años, que es la edad que se presume que pudo haber tenido Cuitláhuac en 1520, que tuviera una voz de barítono realmente impactante, que fuera lo más verosímil y además que tuviera destreza actoral y que tuviera el tipo físico, o sea, el biotipo tanto indígena, pero de guerrero. Y eso era complicadísimo porque la ópera es uno de sus problemas, que es muy inverosímil. Tú ves a estas, por ejemplo, la famosa Madame Butterfly, tiene que ser una japonesita menudita, chiquita, y salen unas gordas espantosas ahí cantando. Bueno, esa es la ópera, que a veces cae en el ridículo. Pero afortunadamente aparecieron 3 cantantes que reúnen absolutamente estas cualidades. Uno se llama Pablo Aranday, otro se llama Carlos Lozada y hay un tercero, Enrique Ángeles. Los 3 son barítonos de primera, profesionales, y sobre todo, bueno, uno de ellos sí se tuvo que poner a dieta. Bajó como 20 kilos, ya está en forma. Entonces sí, porque hay que hacerlo lo más verosímil. Tuvimos problema también con las niñas, porque necesitábamos una niña, según las fuentes, para Isabel Tecuichpo, que era de rasgos indígenas pero muy finos. Dice Bernal Díaz que era muy bonita para ser india, pero bueno, buscar una niñita con esas características y que supiera actuar y cantar, eso era muy complicado, pero ya localizamos a 4, fueron muchos meses de audición, pero ya están los elencos completos. Y vamos a tener, bueno, va a estar Cuauhtémoc, va a estar Temilotzin, este amigo de Cuauhtémoc Guerrero, que también fue partícipe de la resistencia, sobre todo en el asedio. Después tenemos a 2 Iguacóatls, que en este caso deliberadamente los van a hacer mujeres. Tlilpotonki, y el que sucede a Tlilpotonki, que fue Matlatzincatzin, hermano menor de Cuitlahuatzin, que es el que pierde en la batalla de Otumba y al que matan ahí, cuando ya habían logrado apresar inclusive a Cortés. ¿Y quién más tenemos? Y ya, esos son los 7. Muy bien, pues es interesante que se plantee en este año que se ha declarado, además de Leonardo Vicario, como el año de Cuitlahuatzin, que estamos en un contexto también de pandemia, en el cual como que es una reflexión, ¿no?, a la futilidad humana. La fragilidad, tal cual. De viruela, ¿qué podías comentar al respecto? Pues sí, es un punto de inflexión, de reflexión, porque pues con toda la tecnología, con todos los avances en la medicina, seguimos estando inermes. Y ahora llegó esto, y bueno, mundial, y no se ha logrado contener. Entonces, bueno, pues sí, tendríamos que ser un poquito más humildes con respecto al entorno, y más respetuosos del entorno. Sí, incluso tú comentas que es como una especie de reflexión de defensa de los ecosistemas. Sí, deliberadamente fue una de las características que quise subrayar, porque, bueno, los indígenas, como tú bien sabes, vivían en una armonía con su entorno natural, había una reverencia pues hacia el agua, hacia el cielo, hacia la tierra, la madre tierra, y a Cuitláhuac lo vamos a poner como eso. Él va a dar la vida por impedir que el mundo como lo conocían pereciera. Entonces eso ya nos lleva a la actualidad, en el momento actual en donde pues el mundo está en una depredación brutal, que hay que ver hasta dónde se puede frenar, porque el futuro es muy aciago. Entonces, Cuitláhuac va a ser también un visionario que va a hablar hacia el futuro. Entonces, va a estar, digamos, como visionario, viendo hacia adelante, un poquito como Jano, el dios bifronte, viendo hacia el pasado, escrutando. Él inclusive va a hablar, ya que toma el poder, de pues revisar su sistema, sobre todo de tributación. O sea, la conquista se hizo por el rencor que habían suscitado en todos los pueblos sometidos, y eso tenían que cambiarlo, hubieran tenido que cambiarlo. Entonces sí, hay muchísimos, hay muchas vetas para enfocar al personaje, y sí hay que ponerlo como se pretende, un defensor de los ecosistemas, un defensor de su pueblo, un visionario, un hombre con
cabal, guerrero, poeta, va a hablar también con ciertos giros poéticos. Músicos, eran todos músicos también los tlatoanes. Entonces sí, unas personalidades multifacéticas. También es como interesante saber la reflexión en torno a estos héroes que de alguna manera les tocó esta parte de la defensa del mundo prehispánico. ¿Cuál es tu mensaje para ti bueno, en un momento Moctezuma tal vez te desató algunas ideas, ¿no? Y ahora Cuitlahuatzin, ¿qué te gustaría atar en torno a esta reconciliación sobre nuestra mexicanidad, sobre este odio que todavía se tiene a la conquista? ¿Cómo pueden ver esta obra a la par de los 500 años? Creo que lo más importante es rescatar lo bueno, las cualidades que tienen, pero que tenían sobre todo los pueblos originarios en cuanto a su postura frente al mundo. Por decreto se les sometió, se les satanizó, se les esclavizó, y han sido seres de segunda, son ciudadanos de segunda, siguen siendo, cuando en realidad pues era gente que tenía unas grandes cualidades que tendríamos que recobrar. O sea, todas las buenas políticas que tenían los mexicas en este caso, cómo elegían a sus gobernantes, cómo no toleraban la corrupción, cómo eran implacables en muchos sentidos con la legalidad, los términos de justicia, de paridad, eso se perdió. Tendríamos que rescatarlo, es decir, quedarnos con lo bueno que dieron los indígenas, aceptar que somos una mezcla, que ya el mexicano pues es la fusión de las dos razas, y tratar de poco a poco pues sí limar todos estos rencores ancestrales, porque nos hacen daño como cultura. Si entendemos las pulsiones de cada personaje o sea, Moctezuma, por ejemplo, es un personaje incómodo, que oficialmente se le tildó de entreguista, de pusilánime, de mujer de los españoles. Si lo ves en su dilema existencial, pues el tipo hizo lo que pudo. Si entiendes su dilema, te pones de su lado, hay manera entonces de vislumbrar que nuestros héroes sean más humanos, sean figuras más comprensibles, y que podamos asirnos a ellos como personajes que nos preceden y que hay descendencia viva de todos ellos. Parece que en Iztapalapa hay descendientes de Cuitláhuac, hay descendientes de Moctezuma, hay descendientes de Hernán Cortés, y estamos todos aquí conviviendo. Entonces sí, a los 500 años sería el momento de abrir este debate para aceptar lo que fue nuestra historia, y que esté contada no solamente del lado eurocéntrico, que esa es la retórica que hemos tenido, sino también que se integre la visión indígena. Claro, sobre todo, especialmente hablando de Cuitlahuatzin, ¿no? Que ha sido como invisibilizado de la historia. Claro, pues sí, a los españoles no les fue un personaje muy cómodo, porque pues sí, les infligió la peor derrota. Demostró que los indígenas no eran inferiores ni moral, como decían los evangelizadores, ni moral ni humanamente, que no eran inferiores. Al contrario, tenían una preparación de guerreros que se la sueñan, muchos europeos. Sí, pues de hecho, durante casi todo el periodo virreinal, apenas si se encuentran fuentes que hablen de Cuitlahuatzin, ¿no? ¿Cuál fue ese problema para tu cantata? Bueno, empezando por el nombre, ya ves que no hay consenso. Cortés lo menciona como Coadlavaca, no Cuetrabacín, dice Cortés. Bernal lo menciona como Coadlavaca. Y bueno, pues puede ser excrescencia vegetal, puede ser excremento. Deliberadamente pusimos nosotros como excrescencia vegetal, y el reverencial, el sufijo Cuitlahuatzin. Y bueno, sí, fue una decisión que tuvimos que sopesar con mucho detenimiento. Sí, sobre todo que en el periodo virreinal, no sé si sabías que había una ceremonia de desagravio que le llamaba la ceremonia del pendón, que era precisamente conmemorar los mártires de la conquista. Pero nosotros en México, si hablamos de mártires, nos viene Cholula, el Templo Mayor,
pero no, eran los mártires que habían sido sacrificados, de los cuales van a hablar en tu cantata. Claro. Y están ahorita enterrados debajo de la iglesia de San Hipólito. Quienes no conozcan, es la iglesia de San Judas Tadeo, que ha tenido gran relevancia. Qué interesante, ¿no? Toda esta... Así es, sí, el cristal con que se mira, así es. Y aquí va a ser la noche victoriosa, esta gran diatriba de, bueno, la noche triste, como se ha escrito en la historia, como nos enseñaron la historia oficial. Pues sí, el cristal con que se mira, vamos a enfocarlo más desde lo mesoamericano. Tú habías comentado que iba a ser una especie de trilogía, ¿no? Entre Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. ¿Es verdad? Es verdad, sí, porque curiosamente con este encargo para realizar Cuitláhuac se armó la trilogía espontáneamente, porque mi proyecto doctoral fue con Moctezuma sobre la música de Vivaldi, y después en un año sabático en el 2018 trabajé en la primera ópera mexicana sobre un tema patrio para ser cantada en español. Es una obra emblemática históricamente que hizo Aniceto Ortega, que se llama, él le puso Guatimotzin. Entonces, bueno, es una obra que se estrenó en 1871, para los 350 años de la caída, pero no tuvo libreto y se le vino el tiempo encima, quedó, digamos, como bosquejo, quedó trunca. Entonces mi trabajo fue armar un libreto, observar todos los segmentos musicales de Aniceto Ortega, incluir el náhuatl para los indígenas y los instrumentos musicales prehispánicos, que lo hizo Aniceto Ortega, nomás que no quedó en la partitura. Entonces fue un proyecto que se hizo, quedó ahí y todavía no se estrena. Entonces estamos pensando para el 2021 que sea idealmente en agosto, 13 de agosto, que se reestrene el Cuauhtémoc de mi elaboración sobre la música de Aniceto Ortega. Entonces se armó la trilogía. No, pues es extraordinario, hay mucho trabajo por hacer. Hay muchísimo, es una veta inexplorada, toda los personajes, las visiones, las hazañas de los pueblos originarios. Ahí había material maravilloso para películas, para obras de teatro, para óperas, para lo que sea. Bueno, ya para terminar, te agradecemos a nombre de la Alcaldía y de la Feria Internacional de Antropología e Historia. Algo que quisieras agregar rápido en un minutito que se me olvidó preguntarte para cerrar. Deliberadamente el lenguaje que escogimos, tanto en lo literario como en lo musical, lo pensamos que fuera muy accesible. Es decir, es un lenguaje armónico, tonal, y pegajoso, por así decirlo, para que sea de inmediata degustación de cualquier público. Hay que romper estas barreras del arte culto y de la ópera como una élite. No, la ópera es un espectáculo popular que mueve emociones. Entonces, bueno, pues esa fue la directriz, hacerlo accesible y invitar a todo el pueblo de México, porque va a ser muy bueno que se sepa lo que hizo, quién fue Cuitláhuac. Sabiendo qué hizo y quién fue, podemos apelar a es un asidero importante para la cohesión ciudadana, para la mexicanidad. Bueno, pues eso es todo, nos quedamos en la expectativa y una invitación para que vayamos a visitar Iztapalapa y conocer esta obra, esta cantata, Cuitláhuac, próximamente. Muchas gracias. Gracias, Nay. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.